Si te das la vuelta por la RAE notarás que todas las definiciones de la palabra lengua se refieren a dos cosas: a esto y la comunicación particular entre las personas de una comunidad, o sea, el habla. ¿Y qué más podría ser? Suele pensarse que hablar en lengua significa hablar palabras sin sentido como resultado de la presencia del Espíritu Santo. O glosolalia, que es lo mismo, expresar sonidos que se parecen a idiomas pero que carecen de todo significado. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y cuando se hablen lenguas extrañas, que lo hagan 2 personas o 3 cuanto más, y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas, pero si no hay quien interprete, que estos no hablen en lenguas delante de toda la comunidad, sino en privado y para Dios. Y en la Biblia aparecen más de 180 resultados que tienen que ver con la lengua, y ninguno se refiere a glosolalia. ¿Y alguien habló en lenguas en la Biblia? Sí, claro, los apóstoles, los gentiles y un grupo de discípulos que Pablo bautizó. Y hablaron después de haber recibido al Espíritu Santo. Quizás por eso la gente dice que hablar jambala es resultado de tener el Espíritu Santo hoy. Tomemos como referencia el primer texto donde aparece hablar en lenguas en la Biblia. ¿Qué pasó en realidad? Número 1, los discípulos estaban predicando, así que se cumple lo que dice el apóstol Pablo de que las lenguas son para edificación de la iglesia. Número 2, los discípulos hablaban su idioma, pero los demás de otros idiomas también los podían entender, lo que significa que se trataba de un evento sobrenatural, algo que Dios hacía posible. Número 3, no había intérprete porque Dios hizo que todos pudieran entender. Todos pudieran entender. Todos. ¿Y todos los que reciben el Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas? Por supuesto que no. La Biblia dice que Dios es soberano al entregar los dones. Él le da a cada quien según su propio criterio. ¿Y entonces qué es hablar en lengua? Según la Biblia, es la acción sobrenatural mediante la cual el Espíritu Santo hace posible que un ser humano pueda expresarse en diferentes idiomas al mismo tiempo sin haberlos estudiado. Hablar en otros idiomas también es hablar en lenguas, pero ya no se trata de un don. Se trata de una habilidad que cualquier persona, tenga el espíritu o no, puede desarrollar. Si no, pregúntale a Perlita, que bebe, fuma y habla como 5 idiomas. Probablemente tenga algún espíritu. Pablo dice que si alguien habla alemán en la iglesia, tiene que tener un traductor. Bueno, no dicen alemán, pero ahí está el versículo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Afirmar que hablar cosas sin sentidos es una manifestación del Espíritu Santo supone un problema porque la confusión no es un formato divino. Tampoco lo es comunicar la verdad al mundo de maneras que el mundo no puede entender. No podemos afirmar que el don de lenguas existe hoy en día, pero tampoco podemos negarlo, pues, como decíamos, Dios es soberano. Él da los dones a las personas según su voluntad, según la necesidad. Sin embargo, cuando veamos esto, recordemos que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cualquier idioma o lengua en la que se exprese un mensaje a la iglesia debe ser interpretado, pues es la única manera como ese mensaje puede transformar el carácter de los individuos. Pregunta, ¿te podrías enseñar la verdad haciendo esto? Suponiendo que eso significa Cristo viene, ¿cómo lo sabe el que no tiene el Espíritu Santo y necesita salvación? Porque los dones en la Escritura tienen un fin. Ese fin es ministrar a los santos, ministrar a las personas, mostrar el Evangelio, enseñar la salvación. La verdadera manifestación del Espíritu Santo es una persona que vive como Jesús y mediante su vida y testimonio hace posible que los demás también puedan conocer a Dios. Si un día estás predicando en un lugar y hay un chino, un francés, un búlgaro, un alemán y Dios quiere que ese mensaje sea conocido por ellos, no tendrás que hacer ningún esfuerzo. El mismo Dios hará posible que todos ellos puedan entender lo que dices. Al final, eso es hablar en lenguas. Mientras tanto, no calles. Dile al mundo lo bueno que es Dios. Dile al mundo que Cristo viene. Utiliza tu lengua para contar las buenas de la salvación a todo el mundo. ¿Qué? Hey, gracias por tu tiempo al ver este vídeo. No olvides suscribirte, si quieres darle me gusta y compártelo para que otros también puedan verlo. Hasta el próximo video.